no somos conscientes con frecuencia de los enormes cambios que ha sufrido nuestro planeta y nuestro mundo y nuestro entorno cotidiano, ¿no? Bueno, todo el mundo sabe, por ejemplo, que hay una crisis ambiental tremenda, ¿no? Que están desapareciendo las selvas tropicales, que la biodiversidad se está esfumando, está desapareciendo, que estamos viviendo una de las mayores extinciones que ha sufrido nuestro planeta en millones de años. No se había visto nada parecido, tantas especies desapareciendo, ¿no? La gente también es muy consciente, muchas personas lo son, por ejemplo, del cambio climático. Bueno, estamos asistiendo a una modificación del clima tremenda, ¿no? Sin embargo, hay otra modificación, otra alteración de nuestro mundo de la que mucha gente no es tan consciente y que, sin embargo, les toca muy de cerca. Tan de cerca que realmente es una modificación que afecta a sus propios organismos. Estamos hablando de la contaminación química. Y es que las investigaciones realizadas, que no son pocas, muestran que en el organismo, en el cuerpo, de la mayor parte, virtualmente de la totalidad de los habitantes, por ejemplo, de los países occidentales, puede haber, potencialmente, presencia de centenares de sustancias químicas tóxicas, buena parte de ellas sintéticas. Y aunque mucha gente no es consciente de ello, sí que son conscientes los científicos, la comunidad científica. Informes de la ONU nos dicen que la contaminación causa millones de muertes anuales en el planeta. Millones. Un estudio científico internacional alertaba no hace mucho de que la contaminación química ha sobrepasado ya holgadamente los límites que nuestro planeta puede soportar. Hemos de ser conscientes de que muchas sustancias, por ejemplo aquellas capaces de alterar el equilibrio hormonal del organismo, las sustancias que se llaman disruptoras endocrinas, pueden causar efectos a muy bajas concentraciones. De hecho, a las concentraciones, con frecuencia, que millones de personas cotidianamente tienen ya esas sustancias en su organismo. Son las concentraciones que los científicos denominan, con uno de estos términos que utilizan, como concentraciones ambientalmente relevantes, que quiere decir que no se trata de concentraciones de sustancias especialmente altas, que pudiera, por ejemplo, tener un trabajador que se expusiera a estas sustancias en una industria química o algo parecido, o una persona que sufriera un vertido cerca de su casa y le llegaran estas sustancias. No, 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 no. Estamos hablando de las concentraciones de fondo, las concentraciones que puede haber pues en la vida cotidiana de una persona que no se dedique a una profesión de riesgo en estos ámbitos, que son contaminantes que nos pueden llegar a través de diferentes vías, productos de uso cotidiano, la propia alimentación, el agua, etcétera, ¿no? Y que pueden estar presentes en nuestro organismo a concentraciones bajas, entre comillas. El problema es que lo que nos dice la comunidad científica es que hay sustancias, como he comentado en el tema de las sustancias, por ejemplo, disruptoras endocrinas, que pueden causar efectos a bajas concentraciones, no a altas concentraciones necesariamente, sino a bajas concentraciones. De hecho, lo que nos está diciendo la comunidad científica a través de miles de investigaciones, es que una parte del crecimiento, de incidencia, de algunos importantes problemas de salud, que se está asistiendo al mismo en las últimas décadas, ¿no? Hay una serie de problemas de salud que están creciendo de manera espectacular, ¿no? Pues que entre los factores que pueden estar desempeñando un papel en este crecimiento de incidencia de estas enfermedades o de estos problemas de salud, pues tiene un papel relevante, o puede tenerlo, la contaminación química. En el caso de algunos problemas de salud en mayor grado, en otros no tanto, y muchas veces en combinación
con otros factores, porque claro, muchas de estas enfermedades o de estos problemas de salud, pues a lo mejor no se deben a una única causa, sino que son multifactoriales en cuanto a los factores que pueden originarlas, ¿no? Pero sea en solitario o sea en conjunción con otros factores, lo que sí nos dice la comunidad científica es que la contaminación química tiene un papel relevante en el crecimiento de incidencia de muchas enfermedades, de muchos problemas de salud al que estamos asistiendo. Un ejemplo de ello es el ya citado, el de las sustancias capaces de alterar el equilibrio hormonal, que como decimos pueden causar efectos a muy bajas concentraciones. Según infinidad de investigaciones realizadas e incluso los informes que en su día publicó la propia Organización Mundial de la Salud sobre el tema, estas sustancias disruptoras endocrinas alteradoras hormonales han sido asociadas a múltiples efectos. Por ejemplo, problemas cardiovasculares, trastornos metabólicos, obesidad, diabetes, cánceres de mama, de próstata, de tiroides, de ovario, de testículo, alteraciones en el aparato reproductor masculino, mala calidad del semen, malformaciones genitales, ovarios poliquísticos, adelanto de la pubertad en las niñas, reducción de la fecundidad, partos prematuros, bajo peso al nacer, endometriosis, problemas cognitivos, problemas de memoria y aprendizaje, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, autismo, etc. Las sustancias disruptoras endocrinas son un elemento de preocupación muy importante en la comunidad científica, porque, entre otras cosas, son sustancias que, como en su día dijo, por ejemplo, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, SESPAS, son sustancias para las que no se puede determinar con claridad un umbral seguro de exposición a las mismas. Es decir, que aunque oficialmente se establezcan para algunas de estas sustancias niveles supuestamente seguros, concentraciones que teóricamente no causarían efecto, por ejemplo, los límites máximos de residuo en el caso de los pesticidas, porque hay que decir que algunos pesticidas, muchos, son o pueden ser disruptores endocrinos, aunque estos límites legales se establezcan y parezca, al menos burocráticamente, que se ha conjurado cualquier posible riesgo, lo que nos dice la comunidad científica es que estas sustancias pueden actuar a concentraciones enormemente bajas, extraordinariamente bajas, tan bajas que no está claro que haya ninguna concentración, por baja que sea, que realmente se pueda decir al 100% que es segura. Y son muchas las sustancias que son o pueden ser disruptoras endocrinas. Hasta ahora la ciencia ha identificado centenares de ellas. Pero, según va avanzando la investigación, se van descubriendo muchas más sustancias que pueden tener este tipo de propiedades. Y no solo ha sido, como digo, aquí en España hace unos años, ¿no?, en unas cartas abiertas que se enviaron a miembros de la administración española y también comunitaria, ¿no?, de la Unión Europea. No solo es la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. A nivel mundial, entidades importantísimas, como por ejemplo es el caso de la Endocrine Society, que es la sociedad científica mundial de referencia en el ámbito de las enfermedades que tienen que ver con las hormonas y que se ha manifestado reiteradamente en ese sentido, al igual que lo han hecho colectivos muy relevantes de cientos de científicos a lo largo y ancho del planeta. Es un tema muy relevante, que estas sustancias pueden actuar a muy bajas concentraciones y que lamentablemente las autoridades no tienen debidamente en consideración lo que sabe la ciencia acerca de estas sustancias. Y no se adoptan las medidas adecuadas para prevenir la exposición a las mismas y así reducir el riesgo que estas sustancias, que estos compuestos químicos muy numerosos pudieran tener. Y el tema
de esta charla mía es el de los tóxicos cotidianos. ¿Y por qué hablamos de los tóxicos cotidianos? Bueno, pues porque mucha gente tiene la imagen, cuando piensa en la contaminación química, pues eso, un vertido de una gran industria pesada, ¿no?, que genera un vertido tóxico, un trabajador de una determinada industria que se está ahí exponiendo a sustancias químicas tóxicas, ¿no? Pero mucha gente no repara que ese no es el único escenario posible de exposición a sustancias químicas tóxicas. Que en realidad, si esas sustancias químicas, por ejemplo, pueden ser vertidas desde una fábrica o desde cualquier instalación, es porque esas sustancias se utilizan en el proceso de producción de infinidad de productos de la vida cotidiana. Y consiguientemente, muchas de estas sustancias químicas tóxicas no es que nos puedan llegar porque haya habido un vertido en una industria, no, es que pueden estar presentes, y de hecho con frecuencia lo están, en multitud de elementos que nos rodean en la vida cotidiana. Y nos podemos estar exponiendo cotidiana e inadvertidamente a estos contaminantes, que eventualmente podrían afectar a nuestra salud. Ejemplo de lo que les estoy comentando son las múltiples investigaciones que se han realizado y que han detectado en el polvo doméstico, es decir, en el polvo del interior de las casas, de los hogares, infinidad de sustancias químicas tóxicas, como por ejemplo retardantes de llama, que se utilizan pues, en infinidad de productos cotidianos, cables, plásticos, textiles, y que se van liberando y se integran en el polvo doméstico, desde el cual los seres humanos podemos inhalar estas sustancias, ¿no? Talatos, otro grupo de sustancias preocupantes, también disruptoras endocrinas, muchas de ellas, que se pueden estar desprendiendo, pues por ejemplo, desde plásticos, pero también con el uso de productos, algunos productos de limpieza y otros productos, alquilfenoles, fragancias sintéticas, algunas de las cuales pueden tener propiedades tóxicas, parafinas cloradas, residuos de pesticidas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una larga pléyade de posibles contaminantes químicos muy numerosos que han sido medidos, que han sido detectados en el polvo del interior de los propios hogares. Porque claro, el polvo de las casas ya no es el polvo que podían tener las casas de hace 100 años o hace 200, porque ha habido un cambio muy importante que ha sido el boom, el crecimiento espectacular que ha tenido la industria química en el planeta. ¿Desde qué elementos que nos rodean se pueden estar desprendiendo, se pueden estar liberando o pueden ocasionar que estén en nuestro hogar, por ejemplo, en nuestro entorno cotidiano, estas sustancias? Pues de esta infinidad de productos. Pesticidas, productos de limpieza, pinturas, plásticos, productos de aseo y cosmética, perfumes, ambientadores, electrodomésticos y aparatos electrónicos, tejidos, muebles, alfombras, moquetas, pueden ser, junto a otras, posibles fuentes de liberación de estas sustancias. Sustancias que se liberan al entorno y que, como al fin y al cabo, de alguna manera, somos uno con lo que nos rodea, pues esas sustancias que están en nuestro entorno, a través de diferentes vías, alcanzan a nuestro propio organismo. Puede ser por la inhalación, puede ser por la ingestión, por ejemplo, sustancias tóxicas que nos lleguen a través de la alimentación o del agua. Puede ser por el contacto con la piel, como por ejemplo sucede con algunos productos de aseo personal, de cosmética, etc. El caso es que estas sustancias ingresan, aunque nadie deseaba precisamente que ingresaran, en nuestro organismo. Un problema relevante en este asunto es que mucha gente cree que todo está perfectamente controlado, que no hay problema, que, bueno, si estamos expuestos a estas sustancias,
pues no debe preocuparnos mucho porque alguien habrá estudiado perfectamente los efectos químicos tóxicos de estas sustancias. Bueno, esto es lo que la gente piensa, lo que la gente imagina. Y bueno, en un mundo perfecto, pues debería ser así. Que no se pusiera en circulación ninguna sustancia que pudiera afectar negativamente al ser humano o al medio ambiente, a la naturaleza. Lamentablemente, la mala noticia es que no vivimos en un mundo ideal, no vivimos en un mundo perfecto. Yo creo que eso es una cosa que no es ninguna sorpresa para nadie, ¿no? Y en el ámbito de las sustancias químicas tóxicas, esto es especialmente palpable. Según un informe, por ejemplo, de la propia Comisión Europea, y leo textualmente, solo una pequeña fracción de las decenas de miles de sustancias presentes en el mercado de la Unión Europea ha sido evaluada exhaustivamente por las autoridades con respecto a sus propiedades e impactos para la salud y el medio ambiente. Y aún menos sustancias han sido reguladas. Esto, según un informe de la propia Comisión Europea. Pero es que si leemos, por ejemplo, lo que dice un informe más reciente de la Agencia de Medio Ambiente también de la Unión Europea, pues veremos que nos dice que solo el 0,5% de las sustancias, se estimaba en torno a unas 100.000 sustancias químicas sintéticas que hay en circulación en la Unión Europea, solo el 0,5% de todas esas sustancias había tenido más o menos una evaluación completa acerca de sus posibles efectos tóxicos. Solo el 0,5%, es decir, que el 99,5% de esas decenas de miles de sustancias químicas que hay en circulación en Europa no han sido aún adecuadamente evaluadas acerca de sus posibles efectos sobre la salud. Esto da idea del grado de control real que, más allá de lo que uno pueda pensar o imaginar, porque la imaginación es libre y las creencias también, uno puede tener la creencia, la fe en que todo está perfectamente controlado, pero bueno, eso es una mera creencia. Otra cosa son los hechos objetivos, ¿no? Y los hechos objetivos son, como dice la Agencia Europea de Medio Ambiente en este informe, que solo el 0,5% de las sustancias, decenas de miles de sustancias que hay en circulación en Europa, han sido evaluadas más o menos de manera completa acerca de sus efectos tóxicos para la salud o para el medio ambiente. Entonces este es el panorama. La mayor parte de las sustancias químicas a las que nos exponemos no han sido testadas debidamente acerca de sus posibles efectos. Y el que no se hayan testado, el que no se hayan realizado pruebas para ver los efectos tóxicos debidamente, no quiere decir que esas sustancias no tengan efectos tóxicos. Las sustancias no tienen efectos tóxicos solo cuando las autoridades dicen que los tienen. Si una sustancia tóxica, objetivamente, tiene una serie de efectos, aunque nadie los haya descubierto todavía o nadie los haya reconocido, pues puede estar produciendo efectos, esperando que alguna vez alguien reconozca o vea, analice, evalúe que los tiene. Mucho antes, creo que fue en el año 2004, un grupo muy amplio de importantes científicos, entre ellos varios premios Nobel, publicaron el famoso llamamiento de París sobre la contaminación química. Y en este llamamiento, estos científicos, los que por cierto no se ha hecho gran caso a nivel oficial, decían que la mayoría de las sustancias o productos se introducen en el mercado sin haber sido objeto previamente, estoy leyendo de manera textual, la mayoría de las sustancias o productos se introducen en el mercado
sin haber sido objeto previamente y de forma suficiente de test toxicológicos y de estimación de riesgos para el hombre. Esto es lo que decían los centenares de científicos que firmaron en su día el famoso llamamiento de París, que por cierto es tan solo uno de los muchos llamamientos o declaraciones científicas formales que se han producido en el mismo sentido, sin que se haga el debido caso. Un problema importante es que el ritmo que se sigue, en primer lugar, para determinar qué sustancias pueden ser tóxicas y, en segundo término, para regular esas sustancias, es un ritmo regular, quiere decir pues, el poder restringirlas, prohibirlas en su caso, cosa que pocas veces pasa en comparación con el número elevadísimo de sustancias que existen, ¿no? Ese ritmo es extraordinariamente lento. Se pueden tardar, a veces, décadas hasta que las autoridades tienen a bien restringir o eliminar una sustancia, con frecuencia, aunque exista un nivel de evidencia científica inmenso, aunque puedan existir miles de investigaciones que digan que una sustancia es peligrosa, se pueden tardar muchos años hasta que esta sustancia es reconocida oficialmente como peligrosa, y se puede tardar todavía más incluso hasta que se prohíba o se restrinja debidamente, ¿no? Y al mismo tiempo que esta evaluación de los riesgos de las sustancias y su eventual restricción va lentísima, lo que va rapidísimo es la generación de nuevas sustancias. Cada año se pueden poner en el mundo en circulación miles de nuevas sustancias. Sin contar con el hecho de que, aparte de las nuevas sustancias que se pongan en circulación, es que ya hay decenas de miles de sustancias que están en nuestro entorno cotidiano o que se ha generado o que circulan, por ejemplo, por la Unión Europea. Entonces, ante ese volumen enorme de química sintética, ese enorme número de sustancias que existen, decenas de miles, al ritmo que se lleva en la evaluación y restricción de algunas de ellas, pues imagínense, o sea, existe una desproporción enorme entre la realidad de la química sintética que nos rodea, una parte de la cual, por supuesto no toda, pero una parte puede ser tóxica, y además se ha demostrado en miles de esas sustancias que son tóxicas, pues existe una enorme desproporción entre ese ritmo que se sigue a la hora de regular esas sustancias y el enorme volumen de sustancias que hay, que, como dice la propia Agencia Europea de Medio Ambiente, solo se ha evaluado el 0,5% de manera más o menos completa. ¿Qué pasa con el 99,5% restante? Nos estamos exponiendo a sustancias que no han sido debidamente evaluadas. Una situación realmente inadmisible, ¿no? O sea, lo lógico sería que cuando una empresa quiere poner en el mercado una sustancia, se garantice, antes de ponerla en el mercado, que esa sustancia no va a causar efectos en la salud. Lo que no puede ser es que se ponga en marcha, se ponga en circulación una sustancia química, que se integre esta sustancia en productos, por ejemplo, de uso cotidiano, que nos expongamos a ella, que podamos sufrir efectos a consecuencia de ello, y que no sea, sino a lo mejor 10, 15, 20 o más años después, que se restringe esa sustancia cuando ya mucha gente puede haber sufrido las consecuencias de haberse expuesto a ese contaminante químico, ¿no? Esto no es de recibo, pero sin embargo es una tónica bastante general, ¿no? Luego, una cosa relevante además es que incluso de aquellas sustancias que como ven son muy pocas en comparación con todas las que realmente hay en circulación, ¿no? Aquellas sustancias que finalmente se regulan, se están regulando además conforme a unos sistemas oficiales que tienen unas deficiencias impresionantes. Además, deficiencias que puede entender cualquiera, sin necesidad de ser ningún tipo de técnico.
ni saber nada de contaminantes químicos, ni ser un médico, ni ser nada. O sea, lo entiende cualquiera, ¿no? Una cosa muy clara, por ejemplo, es lo que los científicos llaman el efecto cóctel, ¿no? ¿En qué consiste el efecto cóctel? Bueno, pues es algo muy sencillo. De alguna manera, con un poco de humor, es como decir que no es lo mismo 8 que 80, ¿no? Cuando alguien dice, a este le da lo mismo 8 que 80, bueno, pues pareciera que a las autoridades le da lo mismo 8 que 80. Resulta que las autoridades evalúan el riesgo de las sustancias una a una, ¿no? Y nos dicen que es seguro, por ejemplo, que nos expongamos a un contaminante determinado. Pongamos el bisfenol A, ¿vale? O que nos expongamos a un pesticida concreto. Pongamos que fuera el glifosato, ¿vale? Otra cosa es, no habría mucho que decir cómo lo evalúan incluso, ¿no? Pero bueno, evalúen el riesgo de que nos expongamos en un momento de nuestra vida solo a esa única sustancia. Es decir, como si en el cuerpo no tuviéramos al mismo tiempo ninguna otra sustancia. Cuando, por ejemplo, en una fruta o una verdura se sabe que en una sola fresa, en una sola pera, en un solo melocotón, en una sola manzana, puede haber varios pesticidas a la vez, no solamente uno. Es decir, no vas a encontrar solo el dimetoato, el clorpirifos, que hace poco se prohibió, o el bifentrin, o no, o sea, no vas a encontrar una única sustancia, sino que puedes encontrar en una sola pieza de fruta y exponerte a toda esa mezcla de sustancias en el mismo momento, puedes encontrarte con que una fruta o una verdura pueden tener varios pesticidas a la vez. Por ejemplo, una fresa, pues a lo mejor puede tener 10 o 15 pesticidas al mismo tiempo, una sola fresa. Y claro, evidentemente, el efecto de una mezcla de varias sustancias no es lo mismo que exponerte a una única sustancia. Es evidente, ¿no? O sea, pueden sumar sus efectos. Incluso pueden multiplicarlos. Esto es una cosa que la ciencia ha visto a través de distintos estudios que se han realizado, ¿no? Que sustancias que cuando te expones a una sola sustancia aisladamente parece que no produce un efecto, si al mismo tiempo te expones a otra, a otra, a otra, a otra, esas sustancias pueden sumar sus efectos. Bueno, pues esto, que es absolutamente de cajón, que lo entiende cualquiera, no lo tienen en cuenta, no lo tienen en cuenta las autoridades. Evalúan el riesgo de una situación de exposición falsa, ficticia, que no se da jamás en la vida real, que es que nos expongamos a un único contaminante. Si cuando se nos analiza el organismo, se han realizado evaluaciones de presencia de contaminantes, se detectan enormes cantidades de contaminantes diferentes en el cuerpo de las personas, a la vez. No un único contaminante. Una persona no tiene solo un contaminante, ni cuando comes te expones a un único contaminante, por ejemplo. Entonces, ¿de qué sirve estarnos diciendo que es seguro que nos expongamos a esta sustancia, a esta sustancia, a esta sustancia, como si solo nos expusiéramos a cada una de esas aisladamente, cuando nunca nos exponemos así? Y cuando la ciencia sabe que el efecto de distintas sustancias que aparentemente, si se expusiera uno aisladamente a ellas, parecen que no producen un efecto, lo que sabe la ciencia es que cuando están juntas el efecto puede ser a veces, incluso se ha visto en algún experimento realizado, cientos de veces superior al de las sustancias aisladas. O sea, pues este tipo de problemas muy importantes existen en la legislación, en la normativa, en los sistemas de evaluación del riesgo y de la regulación de las sustancias, que nos están pudiendo dar una imagen de control cuando realmente ese control no es tal, desde luego en el nivel que nos lo quieren presentar. Un elemento importante que nos tiene que hacer ver, ¿no?, la relevancia y las dimensiones del problema. Es muy importante captar las dimensiones reales del problema. Pues simplemente ver los datos, ¿no? Por ejemplo, en el año 1930 se producían en todo el planeta solo
que ya era bastante, 1.000.000 de toneladas de química sintética. En todo el planeta, en 1930, se producían 1.000.000 de toneladas de química sintética. ¿Cuánta química sintética se producía en el año 2000? Pues nada más y nada menos que 400 millones de toneladas. Es decir, la cantidad de química sintética en volumen se había multiplicado por 400. Pero es que entre el año 2000 y el año 2010 el negocio químico se duplicó. Y entre el año 2010 y el 2020 de forma semejante. Y la previsión a futuro es que siga creciendo el negocio químico y siga multiplicándose consiguientemente el volumen de millones y millones y millones de toneladas de química sintética que se produzcan. Otro dato relevante no tiene que ver con el volumen en toneladas, sino con el número de sustancias. Hasta hace no mucho se estimaba que podía haber algo más de 100.000 sustancias, 100 y pico mil sustancias químicas sintéticas en circulación. Pero una reciente estimación científica ha mostrado que no serían algo más de 100.000, sino más de 350.000. Y esto es una estimación reciente. ¿Qué nos indica esto? Pues nos indica que es que realmente, si hace poco pensaban que había 100.000, ahora nos dicen que unas 350.000, es que ni siquiera se sabe muy bien, ni se sabía cuántas sustancias hay en circulación. Y claro, si ni siquiera sabemos cuántas sustancias hay en circulación, ¿qué control es el que hay sobre las sustancias que están circulando? ¿Qué control? Por ejemplo, los datos que nos daban estos científicos es que de esas 350.000 sustancias, decían que de unas 120.000 había información deficiente. De 70.000, que eran mezclas y polímeros, no se sabía la composición. Y de 50.000 no se conocía ni siquiera la identidad de las sustancias. Pues fíjense lo que representa esto acerca del control o falta de control que existe sobre las sustancias. Y todo este volumen de química sintética enorme, inmenso, y también ese número enorme de sustancias diferentes, pues claro, es que era de esperar que se generara un conflicto, una colisión entre la química de la naturaleza, la química de la biosfera, la química con la que a lo largo de millones de años hemos ido evolucionando en este planeta los seres vivos, y esa nueva química sintética. Es una química que hace que un motor vaya maravillosamente, que un plástico tenga una serie de propiedades excelentes como plástico, que un determinado producto químico pues tenga la utilidad pragmática, utilitaria que sea. Maravilloso. Toda esa química, que podemos llamar química de la tecnosfera, de la sociedad moderna en la que vivimos, pinturas, productos de limpieza, algunos ambientadores, sustancias que sirven para que un tejido, por ejemplo, sea hidrófugo o antimanchas, sustancias químicas para matar determinados seres vivos que nos molestan, toda esa química que hemos generado. Pero claro, es que hay un problema, que es que esa química que hemos generado en esas cantidades inmensas, pues no es la química que tenía la biosfera, no es la química de la vida, es la química de los productos, de los artefactos, de las máquinas, pero no es la química de la vida, que es la que nos mantiene vivos a lo largo de millones de años, antes incluso de que fuéramos seres humanos. No quiere eso decir, por supuesto, que toda la química sintética que se ponga en circulación tenga efectos, pero lo que sí se sabe
es que un porcentaje nada desdeñable de esa enorme cantidad de química sintética sí que puede tener efectos negativos sobre los seres vivos y que de hecho está teniendo efectos negativos sobre los seres vivos que se observan, por ejemplo, en la naturaleza, en especies de la vida salvaje, pero que también estamos observando en los seres humanos. Mucha gente duerme muy tranquila pensando que, bueno, que vivimos en Europa, que Europa tiene la mejor regulación de sustancias químicas del planeta, y bueno, se quedan muy contentos con eso. El tema que cabe decir es que, bueno, puede ser que Europa tenga la mejor regulación de sustancias químicas del planeta, pero claro, es que ¿qué hay en el resto del mundo? En Estados Unidos hay un auténtico desaguisado. La industria tiene un poder enorme allí y la regulación es pésima. Apenas han regulado un puñado de sustancias de todas las que deberían haber regulado, y son decenas de miles, ¿no? Y no digamos en el resto del mundo. ¿Qué regulación tienen en África o en países de Sudamérica o de Centroamérica o en algunas zonas de Asia o en China? Esto de que Europa tiene la mejor regulación de sustancias químicas del mundo, bueno, pues bueno, no está mal, pero sinceramente no quiere decir que la regulación de sustancias químicas en Europa sea buena, porque no lo es. La regulación de sustancias químicas tóxicas en Europa tiene enormes deficiencias. La propia Comisión Europea reconocía hace unos años la necesidad de reformar el reglamento REACH, porque no nos había protegido debidamente acerca de los riesgos de las sustancias químicas tóxicas a las que nos podemos ver expuestos de manera cotidiana. Sin embargo, las presiones de la industria química han hecho que ese anuncio, ¿no?, de reformar el reglamento de sustancias químicas en Europa pues se haya quedado hasta ahora en nada. Con lo cual, seguimos teniendo una regulación extraordinariamente deficiente. Una regulación que ha permitido que en el cuerpo de la mayor parte de los europeos haya presencia de infinidad de sustancias químicas tóxicas que podrían dañar severamente su salud. Y esto son datos incluso de la propia iniciativa europea de biomonitorización humana, en la que han participado infinidad de instituciones científicas de Europa e incluso también organismos oficiales del continente. Tenemos una pésima regulación. Una pésima regulación con graves deficiencias. Por ejemplo, no evaluar el efecto cóctel. Es decir, parte de un supuesto ficticio. Se evalúa el riesgo de situaciones inexistentes en la vida real. Por ejemplo, se evalúa el riesgo de que nos expusiéramos a contaminantes aislados, es decir, que solamente nos expusiéramos en un momento dado de nuestra vida a un único contaminante, cuando la realidad es que nos exponemos a mezclas de contaminantes. Nunca nos exponemos a un contaminante solo. Y este es solamente uno de los muchos defectos que tiene la toxicología oficial, ¿no? Por no hablar de los conflictos de interés que hay en las agencias que se encargan de estos temas en Europa, ¿no?, donde hay gente ligada a la industria, que están los paneles de expertos que nos dicen lo que es seguro o lo que no, con el riesgo evidente de que sus opiniones, más que a proteger la salud pública, puedan en ocasiones estar tentadas de irse demasiado a proteger los intereses económicos y no tanto los de la salud pública, a la hora, por ejemplo, de establecer qué concentración de una sustancia es segura o no lo es, ¿no? Hay evidencias notables, ¿no?, de cómo las autoridades nos pueden estar diciendo que una sustancia es segura sin que lo sea. Y no hay que irse muy lejos para demostrarlo. Basta ver la lista de sustancias hoy prohibidas o severamente restringidas, echar la vista atrás, hacer un flashback y ver cómo hace 2 días nos estaban jurando y perjurando con un aplomo impresionante que esas sustancias eran seguras. Es que puede ser que ahora sean peligrosísimas y hace 2 días fueran seguras. No, esas sustancias eran inseguras antes también. Lo que pasa es que, con frecuencia, las autoridades pueden tardar años o décadas en reconocer, a pesar de existir una notable evidencia científica, que una sustancia es tóxica. Muchas de las sustancias que ahora nos dicen que son seguras, pues muy probablemente no lo sean. Un problema además muy grave
es que ya cuesta que con frecuencia las autoridades se decidan a prohibir o restringir una sustancia. Comparativamente, frente a toda la enorme cantidad de sustancias que hay en circulación, son muy poquitas las que llegan a ser restringidas o prohibidas, ¿no? Pero hay un problema añadido, y es que a lo mejor se consigue que se prohíba una sustancia o se regule, ¿no? El problema es que la industria puede sustituir esa sustancia por otra parecida. Otra sustancia parecida que puede causar los mismos efectos o parecidos o semejantes que la sustancia que se ha restringido o prohibido. Con lo cual, es como vuelta a empezar, ¿no? Y esto ha pasado con muchas sustancias. Ha pasado con pesticidas, ha pasado con algunos talatos, ha pasado con retardantes de llama, entre los cuales hay sustancias con propiedades tóxicas muy preocupantes, en fin, con muchas sustancias. Es lo que los científicos llaman la sustitución lamentable. O sea, resulta que puedes tardar 20 años en que se elimine o se restrinja debidamente, más o menos, una sustancia y luego van y la cambian por otra que produce efectos parecidos. ¿Esto qué es? Solo porque como una sustancia ya se ha estudiado mucho y aunque la administración se ha resistido para hacer el servicio a la industria de no perjudicarla económicamente, aunque con ello hayan ocasionado que la gente corra un riesgo, ¿no? Pero bueno, por fin se consigue que se restrinja o se elimine. Y encima nos encontramos con que la cambian por otra sustancia parecida. ¿Qué pasa? Habrá que esperar otros 15, 20 años hasta que se prohíba esa otra sustancia, para que entonces de nuevo la industria la cambie por otra que también cause efectos tóxicos y así hasta el fin de los tiempos. Pues esto es una cosa que lamentablemente sucede. Por ejemplo, un caso muy claro es el de, por ejemplo, los bisfenoles, ¿no? Resulta que a lo largo de más de 20 años la comunidad científica ha ido acumulando evidencias de que el bisfenol A, que es el más conocido de estas sustancias, pues es una sustancia tóxica, muy preocupante. Bueno, pues a medida que se iba acumulando esa evidencia y parecía ya que se podía ir adoptando a lo mejor alguna medida, de hecho ya por ejemplo en Francia se prohibían materiales en contacto con alimentos, algunos otros países iban tomando medidas, había ya montañas, cordilleras enteras de estudios científicos que mostraban que el bisfenol A generaba efectos. Bueno, pues ¿qué iba haciendo la industria a medida que eso sucedía? Iba poco a poco sustituyendo el bisfenol A por otros bisfenoles, el bisfenol S, el bisfenol F, etcétera, etcétera, etcétera. Hay como 200 bisfenoles. O sea que fíjense si entre esos 200 bisfenoles no habrá para elegir. Bueno, pues han ido sustituyendo. ¿Y qué sucede? Pues que, por ejemplo, la Agencia de Productos Químicos de Suecia, KEMI, se llama, con K, pues dice que hay decenas de otros bisfenoles, algunos de los cuales han sido empleados como sustitutos, que pueden tener propiedades análogas, tóxicas, a las del bisfenol A. ¿Esto qué es? O sea que podemos esperar décadas hasta que se adopten medidas, que todavía, por cierto, con el bisfenol A no es que se hayan adoptado debidamente del todo, pero bueno, parece que empieza ya la cosa. Después de más de 20 años de acumularse evidencia científica. Y cuando por fin parece que a lo mejor el bisfenol A tiene los días contados, resulta que lo han ido sustituyendo por otros bisfenoles que pueden causar un efecto semejante. ¿Qué pasa? ¿Vamos a tener que esperar ahora otros 20 años hasta que prohíban el siguiente bisfenol? Y cuando ese se prohíba, esperar otros 20 años hasta que se prohíba el siguiente bisfenol, que podía ser de nuevo tóxico. Y cuando ese otro se prohíba, otro bisfenol, teniendo además la industria decenas y decenas de bisfenoles para elegir e irlos cambiando unos por otros. Esto es lo que los científicos llaman la sustitución lamentable, que ha permitido la ineficiente, la deficiente regulación de productos químicos que tenemos en Europa. La sustitución lamentable que ha sucedido con el bisfenol A y ha sucedido con otras muchas sustancias que se han ido sustituyendo por otras
con efectos parecidos. Y ya que hemos hablado del bisfenol A, mostrarles también algo que les tiene que hacer reflexionar, ¿no? Sobre si cuando las autoridades nos dicen que algo es seguro, hasta qué punto nos podemos fiar. No digo que haya que recelar de manera irracional, por supuesto, ni indiscriminada, pero lo que sí mantengo es que hay que tener un espíritu crítico y, sobre todo, observar los hechos, ¿no? Y en el caso del bisfenol A, los hechos son especialmente palpables, especialmente claros. Resulta que sobre esta sustancia, el bisfenol A, una sustancia disruptora endocrina asociada a muy bajas concentraciones a múltiples problemas de salud, existía evidencia científica acerca de esos efectos desde hace más de 20 años. Aún así, las autoridades, por ejemplo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, se resistía a asumir lo que la comunidad científica decía. Prefería tener en cuenta unos pocos estudios realizados o pagados por la propia industria interesada en la sustancia, unos estudios que mejor no hablar de ellos, si es que se les puede llamar estudios, en algún caso. Prefería tener en cuenta los datos de la propia industria interesada, es decir, datos nacidos en un evidente conflicto de interés, que tener en cuenta los datos de la ciencia de verdad, de la ciencia académica, de la ciencia independiente, que iba generando cientos, no digo 10, ni 15, ni 20, no, cientos de investigaciones científicas que mostraban los efectos que el bisfenol A podía tener a bajas concentraciones. Bueno, la EFSA decía, hasta el año 2015, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que nos podíamos exponer sin problemas a 50 microgramos por kilo de peso corporal. Esto es la ingesta diaria aceptable o admisible, el término este que utilizan las autoridades, ¿no? Que nos muestra lo que supuestamente es seguro que nos expongamos de una sustancia, ¿no? La concentración segura, supuestamente, ¿no? Decían que no pasaba nada con que nos expusiéramos a 50 microgramos por kilo de peso corporal de bisfenol A. Vale. Luego seguían acumulándose los estudios científicos, cada vez más y más investigaciones realizadas, cientos de investigaciones realizadas, sin que las autoridades se hicieran demasiado caso, pero bueno, vamos a hacer como que hacemos algo. Rebajaron 12 veces el nivel permitido. Es decir, antes nos decían que era seguro 50 microgramos por kilo de peso corporal, pero no, pasaron después a decir que no, que lo seguro era ahora 4 microgramos por kilo de peso corporal de bisfenol A. Que si nos exponemos a 4 microgramos por kilo de peso corporal de bisfenol A, no nos pasa nada. Eso es lo que nos decían a partir del año 2015. Como digo, antes del 2015 nos decían 50 microgramos. Después del 2015 nos dijeron que no, que lo seguro eran 4 microgramos. Pero la cosa no acaba ahí. Porque resulta que a finales del año 2021 la EFSA tiene a bien por fin hacer caso de la comunidad científica. Y entonces nos dice que no, que lo seguro no son 4 microgramos, no, sino 0,04 nanogramos. Fíjense en la diferencia entre microgramos y nanogramos. Un nanogramo es 1000 veces menos que un microgramo. Con lo cual, pasar de 4 microgramos a 0,04 nanogramos es decirnos que la concentración que considera segura en ese momento la EFSA es 100.000 veces más baja que la que nos decían desde el año 2015. Es decir, que desde el año 2015 nos han estado diciendo que era seguro exponernos a una concentración 100.000 veces más alta que la que ahora nos dicen. Pero si miramos más atrás, antes del 2015 nos decían que eran 50 microgramos, lo seguro. 50. Y 50 microgramos
son 1.250.000 veces, 1.250.000 veces más que 0,04 nanogramos. Esto sirve para que nos demos cuenta de cómo las autoridades nos pueden estar diciendo que es seguro algo que no lo es. Posteriormente, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria sacó a información pública este tema de esa estimación que hacían de lo que era seguro. Se recibieron, pues eso, presiones de la industria, etcétera, etcétera. Y finalmente, en lugar de 100.000 veces, lo que finalmente acordó la EFSA era que no, que lo que consideraba que era seguro, después de recibir esas presiones de la industria y demás, era 20.000 veces más bajo que lo que decía desde el 2015. Bueno, había bajado de 100.000 a 20.000 veces. Oye, pero tampoco está mal, ¿eh? Que nos hayan estado diciendo que era seguro exponernos a 20.000 veces una concentración 20.000 veces más alta. Y si pensamos y evaluamos desde el 2015 hacia atrás, es decir, antes del 2015, nos han estado diciendo que era seguro exponernos a concentraciones que van desde 20.000 a 250.000 veces más altas de lo que ahora nos dicen que son seguras. Bueno, pues estas cosas, desde luego, tienen que ser tenidas en cuenta por las personas que confían en las autoridades y darse cuenta de la necesidad de evaluar las cosas por uno mismo, tener cierto espíritu crítico y también acerca de la necesidad de adoptar medidas para reducir las exposiciones a las sustancias químicas tóxicas. Es decir, no confiar en que, como supuestamente todo está controlado, no tenemos que hacer nada. Porque como realmente no se está haciendo gran cosa por parte de las autoridades, eso nos da a nosotros mucha más importancia en cuanto a lo que podemos hacer, porque a lo mejor si no lo hacemos nosotros, las autoridades no lo van a hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros a nivel personal para reducir nuestra exposición a los productos químicos tóxicos cotidianos? Y se pueden hacer cosas, bastantes. No podemos eliminar ni reducir todas las exposiciones a productos químicos tóxicos, pero sí podemos reducir notablemente, especialmente en algunos tipos de productos, nuestra exposición a sustancias químicas tóxicas, ¿no? Un caso evidente, por ejemplo, es el de la alimentación. Por ejemplo, algo tan sencillo como optar en la mayor medida posible por productos ecológicos certificados ya hace que nuestra exposición a residuos de pesticidas caiga espectacularmente. Hay distintas investigaciones realizadas que muestran que en unos pocos días de dieta ecológica los niveles de presencia de residuos de pesticidas en el organismo caen espectacularmente. Con unos pocos días de dieta ecológica ya caen esos niveles, ¿no? Que luego hay que mantener, claro, porque si pasaras de nuevo a una dieta convencional volverían a subir, ¿no? Entonces, la dieta ecológica, por ejemplo, es un factor importantísimo de reducción a la exposición a residuos de pesticidas que podrían eventualmente afectar a nuestra salud, especialmente en periodos críticos de la vida, como por ejemplo cuando se está en desarrollo, por ejemplo el embarazo, el embrión, el feto, el niño, etcétera, ¿no? En esos momentos es especialmente importante, por ejemplo, optar por una alimentación ecológica. Pero es que luego hay otros escenarios, ¿no?, en los que podemos actuar para reducir nuestra exposición a sustancias químicas tóxicas, ¿no? En fin, todo es cuestión de evaluar, de pensar, utilizar la facultad racional y no hacer las cosas de cualquier manera, ¿no?, sino darse cuenta de que este es un tema real, que el problema de la contaminación química cotidiana es un tema muy serio, que preocupa muchísimo a la comunidad científica, que hay decenas de miles, y no estoy exagerando, decenas de miles de investigaciones que asocian la exposición a sustancias químicas tóxicas con problemas de salud, y que miles de estas investigaciones nos dicen que en bastantes casos pueden ser efectos que se produzcan a concentraciones bajas. Entonces, bueno, pues analizar las cosas, no delegar el conocimiento, suponiendo que ya alguien hará algo, sino intentar saber algo de estas cuestiones, que a veces no es tan complejo, y
dar una serie de pasos para reducir, al menos en parte, nuestra exposición a contaminantes químicos cotidianos.